Es un placer para California Western School of Law y para el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia tenerlos el día de hoy con nosotros. Es un gusto tener este tipo de ejercicios y de interacción entre nuestros profesores de la maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por supuesto a las personas que están aquí acompañándonos en esta tarde, noche, porque ya en Argentina ya es noche. Muchas gracias por escucharnos también. Agradecemos que tengan la oportunidad en este momento de interactuar con nosotros. Recuerden que tenemos el chat activado para que a través de ese espacio utilicen este medio para comunicarse con nuestros ponentes, poderles exponer cualquier pregunta que vayan teniendo y por supuesto cualquier saludo, comentario que tengan disponible, bueno, a través del chat lo pueden hacer y lo podremos leer en el momento en el que sea prudente hacer preguntas a nuestros ponentes. Les recuerdo, bueno, California Western School of Law es una escuela de derecho en la ciudad de San Diego, California. Tenemos ya casi los 100 años donde hemos apoyado a la comunidad legal, participando activamente en la capacitación de abogados que puedan litigar en Estados Unidos y por supuesto dentro de California Western tenemos el departamento que es el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia en el que buscamos apoyar a los abogados y a todos los que están interesados en estos temas legales en América Latina primordialmente y bueno, por supuesto cualquier país de habla español, ya que estos programas son completamente en español. Entonces tenemos dentro del instituto el programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral, tenemos acceso a capacitación, que es un programa donde buscamos capacitar en estancias cortas, ya sea de una semana, de un fin de semana o de módulos de 2 o 3 semanas. Y bueno, para mayor información, ahora con gusto les voy a poner los links de nuestros programas. Tenemos el programa también de Red Inocente y el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares. Les voy a poner los links a estos programas para que si estuvieran interesados en más información puedan consultarlo. Y bueno, pues tenemos el placer, como ya lo dije antes, de contar con profesores de nuestro programa de maestría para esta charla y para que puedan ver desde los diferentes enfoques que le damos al programa de maestría, pues tenemos precisamente el abogado juez, en este caso, Carlos Varela, que nos imparte materias como derecho penal dentro del programa de maestría, el abogado Pedro Bernal, que nos apoya también, en este caso, en redacción jurídica, próximamente en juicio oral, y bueno, estos temas prácticos que por supuesto él observa desde su práctica diaria, y el abogado Agustín Peña, que se desempeña en su trabajo diario como fiscal, pero en este caso el programa de maestría nos da la clase de reglas de evidencia, y la abogada Rachel Carey, que es la administradora del programa de acceso a capacitación, que durante muchos años fue litigante y fue defensora pública y bueno, en este momento cumple con un rol administrativo de capacitación permanente, pero tiene muchísimos años de experiencia y pues en quien confiamos plenamente para dejarle, por ejemplo, este evento en sus manos. Así que no me queda más que agradecerles una vez más a todos por su tiempo. Los dejo entonces con la abogada Rachel Carey para que dirija esta sesión. Gracias a todos los presentes. Gracias, Ruby. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes y un gusto saludar a todos. Si no es inconveniente, sería mucho mejor para nosotros si ustedes podrían encender sus cámaras para hacernos sentir que estamos comunicando con otra gente y no solo con una pantalla, ¿no? Ha sido un año bien complicado. Nosotros hemos tenido que hacer muchos cambios en nuestras vidas y hoy vamos a enfocar en el cambio de tener las audiencias presenciales que ahora son en el mundo virtual. Y quería hablar con el juez Carlos Varela primero, a ver su perspectiva sobre este mundo virtual, pero también tenemos el fiscal Agustín y el defensor Pedro para ver qué piensan todos ellos sobre lo que está pasando ahora en nuestras audiencias. Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Rachel. Es un placer estar y un honor estar aquí con ustedes. ¿Cuánto tiempo llevas en las audiencias virtuales? Pues en San Diego, en California, yo soy juez estatal en el estado de California, de Estados Unidos. Desde junio empezamos las audiencias virtuales. Perfecto. Y quería decir que todos nosotros somos abogados aquí en el estado de San Diego, perdón, estado de California, ciudad de San Diego. Carlos, ¿has notado en este tiempo algo que es más fácil manejar en el mundo virtual o algo que es una ventaja para ti como juez? Lo veo una ventaja para los jueces y también para los abogados. Hay ciertas audiencias donde, por ejemplo, que es como negociación con las partes, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay ciertas audiencias para apoyar la idea de poder negociar y llegar a un abreviado, ¿no? A una negociación entre las partes. En el sistema de Estados Unidos se presta mucho esa idea de llegar a la negociación y tenemos audiencias que son específicamente para ese tipo de negociación. Y esas audiencias a veces tienen 17 a 20 casos. Bueno, la ventaja de poder hacerlo de una forma virtual es que hay abogados que están en sus oficinas, están en su casa y pueden estar en diferentes partes, diferentes audiencias en diferentes partes de la ciudad manejando casos, ¿no? Por ejemplo, en San Diego, California, en la ciudad donde pues, yo trabajo, hay 5 cortes, 5 diferentes cortes, diferentes partes de la ciudad. Yo trabajo en la parte sur de San Diego. La corte en la parte norte de San Diego es a una hora donde yo estoy, pero un abogado puede estar en su oficina y tener casos en la corte, en la parte sur, en la parte norte, y tener audiencias virtuales en diferentes juzgados. Eso es alguna gran ventaja de poder manejar ese sistema de audiencias virtuales. Bueno, y por el otro lado, ¿hay algo que es más complicado o que pareces a ti es una desventaja? Sí, por ejemplo, hay audiencias donde pues hay la presentación de evidencia, ¿no? Documentos. Bueno, pues ¿cómo se hace si las personas no están enfrente de uno, ¿no? Hay un sistema de cómo presentar evidencia por medio de los testigos, introducir evidencia. Pues cuando no están las partes en la audiencia, se complica, ¿no? Se complica y hemos tratado de buscar diferentes formas de poder introducir la evidencia. Y es algo que las partes tienen que hacer antes de la audiencia, entregar documentos al juez para que el juez tenga esos documentos enfrente de él o ella, para que el momento que las partes empiecen a tratar de presentar esos documentos, el juez ya los tiene, videos, fotografías, todos tienen que entregar antes de la audiencia. Y muchas veces las partes dicen, bueno, pasa algo en la audiencia y dicen, bueno, su señoría no pude entregarle la fotografía que le quería enseñar. Bueno, pues si no me la pudieron entregar antes, no se puede usar, ¿verdad? Entonces se complica un poco con la introducción de evidencia. Ese es un tema. Otro tema, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la parte sur de California, pues hay una población de latinos, ¿no? Donde se ocupa un intérprete. Bueno, se complica mucho el uso de intérprete con las audiencias virtuales, porque el intérprete, por ejemplo, el abogado hace una pregunta en inglés, el intérprete lo traduce en español, escucha la respuesta en español, lo traduce en inglés. Así funciona el sistema de Estados Unidos, ¿no? Bueno, cuando tenemos una audiencia en vivo, el intérprete está con la persona y le está traduciendo al mismo momento que dicen lo que contesta el testigo, lo que dice el abogado. Como Una audiencia simultáneo. virtual dura mucho, ¿no? Tenemos que esperar que el intérprete traduzca lo que se acaba de decir y eso causa que las audiencias, pues una audiencia de 1 hora puede durar 2, 3 horas por esa razón. Se complica un poco por el uso de intérpretes también. Ok. Y en algún día, ojalá nosotros vamos a tener la pandemia atrás de nosotros. ¿Y qué piensas? ¿Quieres que todo vuelva a ser audiencias presenciales o quieres quedarte en el mundo virtual? ¿Cómo querías, para ti sería lo ideal? Para mí lo ideal,
audiencias donde se va a introducir evidencia, me gusta la idea de hacerlo con las partes en la audiencia. Y también pues es algo muy diferente hacer una audiencia de una forma virtual, ¿no? Me gusta a mí ver a la gente, ver la dinámica de tener las personas enfrente de uno, escuchar a las personas, ver la reacción de la persona en vivo, ¿no? Pero hay ciertas audiencias que, en mi punto de vista, pues está bien hacerla de forma virtual. Por ejemplo, la idea de tener estas audiencias donde hay negociación de casos, eso se puede hacer de una forma virtual. Negociar el caso, un juez puede escuchar 20, 30 casos, los jueces pueden estar en diferentes salas, en diferentes partes de la ciudad y manejarlo a la vez, y lo pueden hacer de sus oficinas, de sus casas, y eso me gustaría que siguiera como está, ¿verdad? Uno va adaptándose y aprendiendo de esto, pero hay ciertas audiencias que sí se pueden manejar de una forma virtual. Entonces, un sistema mixto. Sí, sí. Presencial y virtual. Y, bueno, para terminar contigo, Carlos, ¿tienes algunos tips para la gente que tienen que estar enfrente de un juez en este mundo? Pues como todo es algo que enseñamos mucho en el programa de maestrías, es la preparación, ¿no? Preparación antes de la audiencia, ¿no? Estudiar el caso, saber qué es lo que se va a presentar, hablar con los testigos antes del caso. Bueno, para una audiencia virtual se ocupa hasta más, ¿no? Y es saber qué evidencia se va a presentar, cuáles documentos queremos que el juez evalúe, ¿no? ¿Qué evidencia vamos a introducir por medio del testigo? Bueno, toda esa evidencia, todos esos documentos, las fotografías, se tienen que entregar al juez antes de la audiencia. Un tip muy importante es organizarse mucho antes de la audiencia, entregarle al juez todo lo que necesita entregarse antes de la audiencia. Para el momento de estar en la audiencia, todo fluye de una forma muy, muy organizada. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias. Ahora vamos a enfocar en el punto de vista del fiscal y tenemos aquí nuestro colega Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes a todos. Rachel, muchísimas gracias por el honor de estar aquí. Saludos a todos. Reconozco a varios de ustedes de parte de la maestría o de los concursos que hemos que han participado en estos años previos, y de nuevo un gusto saludarlos y verlos a todos. Y Agustín, supongo que tú también has manejado estas audiencias virtuales desde el junio. Así es, el junio del año pasado. Perfecto. ¿Y tú has notado algo que para ti como fiscal es una ventaja o es más fácil manejar en el mundo virtual? Sí, por supuesto que sí. Para mí, como lo comenta el juez Varela, mayor parte de la ventaja es que uno puede aparecer en distintas salas en segundos. No tienes un fiscal, tenemos audiencias o casos en salas diferentes, salas distintas. Es raro que tengamos audiencias en otras ramas. Como lo comenta el juez, tenemos 5 ramas aquí en el condado, y es raro que un fiscal tenga un caso en la rama del este y luego la rama del oeste o la rama del norte. Generalmente uno está asignado en su rama y la mayor parte de sus casos están ahí. Cada y cuando sí tenemos casos en ramas diferentes, y son circunstancias como esas en donde conviene mucho, se aprovecha mucho la oportunidad de presentar virtual, porque sin dejar el despacho, sin dejar la oficina, uno puede aparecer virtualmente en esas otras ramas, argumentar su caso, presentar un caso y luego de nuevo regresar a la rama que le corresponde a uno. Entonces, en cuanto a ese elemento de dominar las responsabilidades varias que tenemos, sí es una gran ventaja tener audiencias virtuales. Perfecto. ¿Y has notado algo que es mucho más complicado, o sea, una desventaja para ti? Sí, por supuesto, como lo comenta el juez Varela de nuevo, lo que se complica es la presentación de evidencias. Y es muy cierto, porque aquí las reglas locales requieren que se entreguen las pruebas antemano que se van a buscar incorporar en el cuerpo de evidencia. Si no se entregan esas evidencias, esas pruebas materiales, sea un video, sea una imagen, alguna otra prueba material,
Si no se entrega antemano, se va a excluir, al menos que el juez tome un receso breve y uno literalmente corra a la sala del departamento, la corte, le entregue esos evidencias materiales, pero solo así. Pero cuando tenemos ese lujo del tiempo, ¿no? De tomar receso cada vez que que buscamos incorporar algo nuevo. Entonces, lo que sí se complica es presentar pruebas materiales. Lo que también se complica mucho es presentar los testigos. Gran parte de lo que hacemos aquí en el sistema estadounidense es, obviamente, se busca presentar a un sistema transparente, una audiencia con la verdad, o busca sacar la verdad, ¿no? Es muy difícil hacer eso cuando estamos interrogando o contrainterrogando a alguien por medio de una plataforma como esta. ¿Por qué? Porque no podemos ver su lenguaje no verbal, ¿verdad? Su lenguaje corporal es mucho más difícil hacerlo. Si buscamos que un testigo identifique al acusado, no estamos en la misma sala todos. Recuerden, en un tiempo antes de COVID, todos estamos en la misma sala y podríamos identificar fácilmente al acusado. Aquí ya no se puede. Aquí es muy distinto porque ya estamos en cuartos diferentes. Y ese es un elemento del punto de la fiscalía que se debe de acreditar, ¿no? De que el acusado es la persona persona correcta que se le acusa el sucedido. Pero sí, eso es mi perspectiva en cuanto a lo que se complica en el mundo virtual. ¿Y estás de acuerdo con el juez Varela de que lo ideal sería un sistema mixto en esta manera de tener audiencias presenciales y también virtuales? Yo pienso que sí, porque un sistema mixto va a nos va a dar la oportunidad y la flexibilidad de lo que mencionamos ya, lo que podemos argumentar casos en ramas distintas. Y yo pienso que mi colega Pedro Bernal va a estar de acuerdo porque yo conozco y yo sé que él tiene casos en ramas distintas. Las audiencias que serían ideal que se podrían utilizar esta plataforma para presentar sería, por ejemplo, la acusación, en donde se denuncian los cargos al acusado. En esa audiencia no se presenta evidencia formal, no hay testigos. Sí, claro, hay argumento, pero no se está presentando evidencia sustantiva. Las negociaciones también es otro ejemplo. Y yo pienso que hasta la sentencia, ¿verdad? De igual manera, no se está presentando evidencia sustantiva a los elementos de los cargos o de los delitos, sino simplemente es una cuestión de sentencia o de condena. Ahí sería otra situación donde yo pienso que sería ideal también presentarlo virtual. Lo único distinto que tendríamos que tener mucho cuidado es que el acusado tiene el derecho de estar presente físicamente en la sala. Ese es el único peligro que corremos en ese sistema virtual. Ahorita por el estado de emergencia podemos tener una excepción, pero ya de partir de junio 15 que no estemos en ese estado de emergencia, al menos aquí en California, tenemos que regresar a las audiencias ya en persona. Pero eso sería la única diferencia entre el ámbito penal y el ámbito civil. Bueno, y Agustín, para terminar, ¿tienes algún tip de cómo uno puede mantener el interés en este mundo virtual? Porque como fiscal tendrás que persuadir al juez, ¿no? Y estás presentando información, pruebas. ¿Cómo puedes mantener el interés del juez? Es muy difícil porque yo pienso que nuestro sistema cuenta mucho en el elemento humano. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que cuenta mucho con tener a la persona, sea el acusado o sea la víctima, presente ahí en la sala y de ver sus emociones, de leer su lenguaje corporal, de escucharlos en persona. Es mucho más distinto verlo en persona a verlo en pantalla. Es como si estuviéramos viendo la televisión
y vemos, o sea, un video, una imagen fuerte, es mucho distinto verlo en persona, es mucho más impactante, ¿verdad? En cuanto a tips para fiscales, de acuerdo también con el juez Varela, yo recomiendo obviamente la preparación, como en todas audiencias, pero la preparación aquí tiene que ser mucho más. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tienen que llegar al punto en donde están practicando con sus testigos el interrogatorio por medio de Zoom, sea su testigo, sea un testigo lego, un testigo perito, la víctima, testigo presencial o un agente de la policía. Yo recomiendo que practiquen su interrogatorio por medio de esta plataforma para que se acostumbren, ¿verdad? Para que se acostumbren de comunicarse por estos medios. También cuando estén presentando evidencias, practiquen eso también. Puede complicar la dinámica bastante si no se practican estos elementos, porque la mañana o el día de la audiencia no quieren estar batallando con estas complicaciones técnicas, la quieren hacer antemano y con tiempo y para poder buscarle solución. También recomiendo que si van a utilizar pruebas materiales y a lo mejor no están seguros de qué van a utilizar o cuántas pruebas, manden de más. Es mejor tener de más pruebas que tener menos, ¿no? Y no tengamos suficientes pruebas para acreditar cierto elemento. Más que nada, como les digo, es la preparación. Tienen que prepararse como cualquier otra audiencia, pero tienen que pensar ya más allá, fuera de la caja, en cuanto a qué más podría suceder durante esta audiencia. Y fue difícil esos primeros cuantos meses de a partir de junio del año pasado, pero ya con tiempo nos acostumbramos todos y ya podemos dominar esta plataforma muy bien. Pero esas son mis recomendaciones, Rachel. Gracias, Agustín. Por supuesto. Bueno, Petra, te toca. Pedro es un defensor privado aquí en San Diego. Y Pedro, quiero empezar contigo con otra pregunta. ¿Qué piensan tus clientes, los imputados, de lo que está pasando en este mundo virtual? ¿Piensan que están teniendo, que escuchan el juez, que tienen su día en corte, como decimos en inglés? Claro, buenas tardes a todos. Muchas gracias por lo que vinieron a participar hoy. Pues sí, digo, no cabe duda que he tenido yo que cambiar mi práctica, he cambiado mi modelo de negocio de cierta manera. Y sí, los clientes, por supuesto, quizás le ponen un poco menos de seriedad a lo que es una audiencia en corte, pues porque no están en corte, están sentados en mi oficina generalmente o están sentados en su comedor, por supuesto. Siento que a veces pueden tomar un poco a la ligera el hecho de que sí es una audiencia seria. He tenido clientes que, por ejemplo, llegan con cachucha o con gorra ante un juez y pues les tengo que decir, estamos en una audiencia seria, es un juez, por favor, párate cuando te hable el juez, quítate la cachucha, ese tipo de cositas que no se nos ocurren si no somos abogados, pero yo lo veo todo esto desde una perspectiva de que yo creo que ya se veía venir este tipo de cambio. Nuestro sistema jurídico en Estados Unidos, a pesar de ser un sistema muy avanzado, lo pienso yo en comparación con otros sistemas, también creo que tiene una característica que sigue siendo un negocio de gobierno, una dependencia de gobierno, y tarda mucho tiempo para que evolucione y para que cambien sus prácticas. Yo tengo entendido que como se hacían las cosas hace 25, 30 años en los tribunales, es la misma manera que como se hacen hoy, con los mismos papeles y los mismos documentos, siguen usando faxes en algunos tribunales. Y creo que es hora de que cambie y de que evolucione y que reconozcamos que la tecnología puede ayudarnos. Es algo positivo la tecnología. Tengo un par de apuntes aquí que se me vienen a la mente. Por ejemplo, hay clientes que no pueden pagar que tienen fondos o son personas que cuentan con recursos, pero a lo mejor no cuentan con los recursos para pagar lo que cobra un abogado privado en San Diego, pero tampoco necesitan un defensor público. Y lo que he tenido que hacer yo, y con mucho gusto, es reducir mis honorarios para personas que a lo mejor no pueden pagar lo que normalmente cuesta una defensa penal,
porque no se justifica que un abogado esté llevando la misma defensa penal desde su oficina y que todas las audiencias sean de la comodidad de mi oficina o a veces de la comodidad de mi casa. No se justifica cobrar honorarios tan altos una persona que posiblemente no los tenga. Podemos ayudar a más personas. Lo que le llamamos el concepto de access to justice en Estados Unidos, el acceso a la justicia que mucha gente no tiene, creo que es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, como dice mi colega Agustín, generalmente los abogados, los jueces, por supuesto, tienen sus audiencias en un edificio, los fiscales tienen sus audiencias en una sucursal de la misma corte, pero como abogado defensor anteriormente yo tenía casos en el sur del condado, en el norte, y andaba corriendo por todos lados en un día, una semana, y ahora puedo llevar a cabo audiencias en todas las sucursales en una mañana. Eso son gastos reducidos no solo para mí, pero también para el condado. El condado, lo que es el tribunal no tiene que transportar a los detenidos de la cárcel todos los días a la corte para que se resuelvan. Muchas veces nada se resuelve. Simplemente los transportan y los vuelven a regresar. Entonces, perdona, Pedro. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Y los clientes que ya están en la cárcel, ellos pueden aparecer bajo el Zoom o cómo anda con ellos? Sí, claro, digo, al principio fue un poquito complicado, pero ya las cárceles se han adaptado de tal manera que tienen salas especiales para que comparezcan los clientes y tenemos la oportunidad de platicar con ellos un par de minutitos, si no es que ya nos preparamos antes, y lo ha hecho mucho más, se ha hecho mucho más fácil para todos, la verdad. Otro punto, no solo las audiencias en San Diego, desde el punto de vista del abogado defensor, yo he llevado audiencias en San Francisco, en Los Ángeles, audiencias virtuales, juntas con fiscales, cuando anteriormente yo tenía que desplazarme hasta Los Ángeles, que es una ciudad que queda 2 horas. San Francisco, tienes que volar a San Francisco. Y es completamente absurdo e impráctico volar a una ciudad para una junta de 20 minutos. O sea, el sistema jurídico ya es hora de que se adapte como las otras industrias usando la tecnología. Eso es lo que yo pienso y espero que este sistema de comunicación siga, como lo dice el juez Varela, como dice mi colega Agustín, en audiencias donde no se presente evidencia, por ejemplo, un juicio oral, una audiencia preliminar penal. En esas audiencias, por supuesto, todos estamos de acuerdo que deben de ser presenciales, en persona, para que veamos la dinámica humana, pero realmente no tiene caso desde un punto de vista económico o práctico de que sigamos con tanto movimiento de personas para audiencias, para satisfacer a personas que se rehúsan al cambio, lo voy a decir así, ¿no? Y Pedro, ¿tienes algunos tips para Sí. los que están escuchando a cómo manejar mejor este mundo? Por ejemplo, yo tuve que cambiar de una pantalla un poco más grande, la que estoy usando ahorita, mucho más práctica. A veces tengo 2 pantallas, entonces parece como estación así de la NASA, donde estoy manejando varias audiencias, porque los jueces no saben que tienes varias audiencias, y como el juez Varela sabe, al juez no le importa que tienes varias audiencias. Tú tienes audiencia a las 9, a las 10 de la mañana, tú tienes que estar listo a esa hora. Entonces yo estoy listo para contestar al momento que el juez quiere escuchar mi caso. Entonces la preparación es muy importante. Por supuesto, dominar la tecnología, saber usar el Zoom, saber usar todas las características del Zoom, hasta poder mostrar evidencia, mostrar fotografías y prepararse antes de la audiencia, estar bien preparado. Pero yo soy de la opinión 100% de que deberíamos de tener un sistema híbrido donde tenemos audiencias en persona y audiencias usando la tecnología. Se me hace una excelente idea y un ahorro muy grande para el gobierno. Gracias, Pedro. Una pregunta al todo el panel. Supongo que ustedes no han tenido un juicio oral en este mundo virtual. Eso no ha pasado, ¿es cierto? No. La complicación que tenemos en Estados Unidos es, acuérdense que nosotros trabajamos con jurado popular. Entonces es imposible tener un juicio sin el jurado popular. Ya tenemos juicios presenciales donde las personas ya se adaptaron ciertas salas en cada juzgado con una forma de dividir miembros del jurado, pero tenemos que hacerlo de una forma presencial para poder ver al jurado. Y acuérdense, bajo la 6ª enmienda de Estados Unidos,
el acusado tiene el derecho a confrontar a las personas que los acusan. Eso es una forma presencial. Entonces, las audiencias, los juicios tienen que ser presenciales. Entonces, no existe el sistema de juicios penales. Bueno, yo trabajo en una audiencia, una sala familiar. Familiar se considera civil. En lo civil sí hemos hecho audiencias virtuales. ¿Ya? Las audiencias civiles son sin jurado popular. Ok, perfecto. Y Agustín y Pedro, ¿ustedes están de acuerdo que los juicios orales no se puede hacer en esta plataforma virtual? Estoy de acuerdo, completamente. No nomás sería una violación de los derechos del acusado, pero prácticamente sería demasiado difícil e impráctico para poder presentar un juicio a un jurado en esta plataforma. Simplemente sería, yo pienso que una pesadilla para todos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que con una audiencia tan determinante, tan importante para un cliente, debería tener todos los beneficios y las protecciones que garantiza la Constitución, y una de esas es estar presencialmente en una sala ante un jurado y que te juzguen justamente. Otro punto importante, aquí, por ejemplo, yo no puedo ver si las personas que están participando en esta sesión están escuchando algo más, alguien les está diciendo algo, yo no simplemente veo sus caras. Con un jurado puedes ver si están viendo su teléfono, si están hablando con otras personas. Su atención tiene que estar 100% dedicada a lo que está pasando en la sala, y con esta plataforma no podemos garantizar eso. Me ha pasado en audiencias donde está testificando un testigo y el testigo sigue haciendo esto o haciendo esto, y pues es obvio que estás hablando con otra persona, a lo mejor un abogado, alguien está dictando o diciéndole qué decir. Entonces yo estoy de acuerdo con Agustín y con el juez. Y puede ser, por ejemplo, cuando estamos todos en una sala y el testigo no está mirando a la persona quien está haciendo la pregunta, normalmente es un señal de que la persona está inventando algo, ¿no? Pero en este mundo de Zoom puede ser que no sabe dónde poner el volumen, ¿no? O el video, o es que tiene problemas técnicos, ¿no? Entonces creo que sí sería muy complicado. Si está leyendo, ustedes no pueden ver que yo estoy leyendo, al menos que puedan ver mi papel, pero muy fácilmente yo puedo estar leyendo mi testimonio, y eso pues obviamente es una violación no es el sistema ideal que concibimos, ¿no? Yo he tenido juicios en asuntos familiares donde al testigo le hace una pregunta y se escucha que al testigo le están dando información a otra persona, otra voz que yo no puedo ver. O puedo ver o puedo escuchar como que se están moviendo hojas, quiere decir que el testigo está viendo documentos y esos documentos no son parte de la audiencia, ¿no? Entonces son cosas que se pueden evitar en una audiencia presencial. No es tan transparente este mundo virtual. Sí. De acuerdo, yo reconozco otro ejemplo, Rachel, no fue aquí en San Diego, fue en otro estado, si no mal recuerdo. No recuerdo dónde fue, pero sí fue en otra jurisdicción en donde pasó básicamente lo mismo. Pienso que fue una audiencia preliminar, estaba presente el acusado virtualmente, su defensor, el fiscal, el tribunal, y también estaba la víctima, y la víctima estaba testificando sobre el sucedido. Y lo que pasó en este caso fue muy interesante porque la fiscal algo notó de la víctima, no recuerdo qué exactamente fue, pero algo notó de su forma de testificar, no sé si cómo movía sus ojos, dónde ponía la vista. Agustín, perdón, pero yo sé de lo que hablas, pero debemos decir a la audiencia que eso fue un caso de violencia familiar, ¿no? Claro, sí, exacto. Fue un caso de violencia doméstica en donde el acusado, aun y cuando dijo que no, testificó que no estaba presente con la víctima y tenía una orden de restricción. Luego se descubrió durante esta audiencia y todo fue capturado por Zoom, que la víctima estaba en la misma casa o el mismo hogar que el acusado, en violación de, no nomás la orden de restricción, pero cuando el tribunal le preguntó en dónde estás en X lugar, él contestó que no y ahora pues también le mintió al tribunal. Entonces sí corremos muchos riesgos en cuanto a perjudicar procedimientos transparentes y presentar la verdad y la calidad de testimonio y evidencia que no se puede controlar, que sí se puede evitar cuando estamos presencial. Sí, y Agustín, lo que yo noté sobre esto también, la misma
el mismo relato, es que el imputado siguió hablando. El juez dice, no debes hablar más, no debes hablar más. Y yo como defensora, en el mundo presencial, lo que yo haría sería, cállate, y poner mi mano sobre el hombro de mi imputado para decir, no te sirve para hablar ahora. Pero él estaba en un cuarto en el departamento y él siguió hablando y salió muy mal para él porque él mintió al juez y estaba allí, mandaron a la policía llegaron y él sí estaba allí con la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, ya, sí. Sí. Bueno, Ruby, no sé si tenemos preguntas en el chat, pero creo que sí podemos abrir la sesión para preguntas si hay preguntas. Y Rachel, precisamente tengo, bueno, por supuesto, saludos. Y hay una pregunta que dice que es para el profesor Agustín y bueno, también para el juez Varela. Y dice, ¿qué pasa si al momento del juicio no queda grabada la audiencia con los testimonios de los testigos? Pero bueno, realmente es para quien quiera responder también. Es una excelente pregunta y a los que tomaron la clase de evidencia, no recuerdo quién de aquí la tomó, pero si recuerdan, básicamente si no queda grabada el testimonio o si no queda grabado adecuadamente, es como si no hubiera pasado. Tiene que estar grabado usualmente por escrito, o si no por video o por audio, pero tiene que estar grabado de una forma el récord, el archivo para preservar esa evidencia, ¿verdad? El testimonio. Si esta plataforma sí complica mucho ese proceso y de acuerdo, pienso que va a estar el juez Varela y mi colega Pedro Bernal, en que en veces hablamos muchos a la misma vez y no se graba muy bien o claramente ese testimonio. Entonces el récord no queda claro en cuanto a ciertos asuntos y eso va a dilatar mucho la audiencia o tal vez no queda algo muy claro en cuanto a cierto punto. Pero básicamente, Edison, la pregunta sencilla es, si no está grabado adecuadamente, es como si no hubiera pasado. Muchas gracias. Juez Varela, ¿algo que quiera agregar? No, es lo que dijo Agustín. Uno como juez tiene que preservar el testimonio de los testigos y uno siempre está cuidadoso de eso, que quede todo grabado. Aquí en el sistema de Estados Unidos tenemos, ya sé que unos países usan videos, ¿no? Para grabar las audiencias. En Estados Unidos usamos el mecanógrafo, una persona que escribe lo que dicen las partes y eso nos enfocamos mucho en preservar eso, ¿no? Tenemos una persona escribiendo lo que cada persona dice y ese testimonio, pues si no queda grabado, pues no existe, ¿no? Entonces un juez tiene que estar cuidadoso de eso. Perfecto, muchas gracias. Respondiendo ahora al abogado Napoleón Salas, un abrazo también a nuestro egresado de la primera generación de la maestría. Él nos comenta que en Perú hay audiencias con tribunales, pero solo se aprecia en la imagen el director de debates, más no a los otros dos jueces. Y él pregunta si eso no viola el principio de inmediación. ¿A quien quiera abrir el micrófono? Bueno, yo puedo contestar. No sé si viola el principio de inmediación, pero yo pienso que es algo que se debería de cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando litigaba, me enfocaba mucho en la reacción de los jueces, ¿no? Si un juez se nota, es muy difícil a veces esconder los sentimientos de lo que piensa de un argumento, ¿no? Yo a veces me encuentro, viendo a otros lados o cuando no me gusta el argumento, pero siempre me enfocaba mucho en lo que, en la reacción de los jueces y pienso que es algo que fuera muy útil, ¿no? Ver cómo los jueces están reaccionando a cada argumento y eso ayudaría, ¿no? También como cuando evaluamos testigos, ¿no? Estamos siendo los mismos nosotros como litigantes cuando vemos a los jueces y poder verlos me imagino que fuera algo muy útil. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Franklin. Muchas gracias por su participación. Un saludo también a Chile. Hola, muchas gracias.
tengo dos preguntas a propósito. La primera, en relación a lo que señalaba Napoleón. A mí me ha pasado, ya al menos en dos oportunidades, una que se veía que el juez estaba literalmente jugando con el computador porque se veían los lentes pasar las páginas de internet. Y en otra oportunidad me pasó que en un alegato, dos de los tres jueces quedaron con las pantallas en azul. Por consiguiente, uno no tiene la certeza si lo están escuchando o no. La pregunta al efecto es, esta es la primera pregunta, ¿cómo uno hace valer los derechos que puede alegar al efecto, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Porque uno en teoría podría alegar la nulidad, pero como no siempre queda la grabación, y menos va a quedar la grabación de que el juez está jugando con el computador o salió del sistema, uno queda en la indefensión. Y la segunda situación, o la segunda pregunta, va directamente a don Carlos Varela. En la práctica, como usted ya ha visto juicios, ¿cómo lo hacen para los efectos de evidenciar contradicción en este sistema de Zoom? Carlos, estás en silencio. Contesto la última pregunta. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Bueno, eso lo que hacen los jueces se me hace una falta de profesionalismo, ¿no? Del juez, de no estar poniendo atención. Es una responsabilidad muy grande que tienen los jueces de escuchar los argumentos de las personas, la presentación del caso. Obviamente nosotros tenemos un sistema donde esa queja contra el juez se puede presentar en el sistema americano. No sé si existe algo similar en su país, pero aquí hay una forma de poder sancionar al juez por ese tipo de conducta. La complicación de evidenciar contradicción. Bueno, uno tiene que estar preparado y tener una idea de lo que va a testificar la persona. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a evidenciar contradicción? Por ejemplo, hay una declaración previa, ¿no? Esto es lo que yo he visto en Zoom. El testigo está testificando. El testigo dice el semáforo estaba rojo. Anteriormente dijo que el semáforo estaba verde. Lo que he visto que abogados hacen al testigo, lo hacen reconocer que dio una declaración previa. Por Zoom se puede enseñar un documento por la pantalla. El juez le da el poder al abogado de poder demostrar la hoja en la pantalla. Y de esa forma se puede evidenciar la contradicción. Le estoy enseñando su declaración previa, está en la pantalla, ¿la reconoce? Sí. Esa declaración la dio cuando su mente estaba fresca, cuando acababa de ocurrir los hechos, sí. Y en su declaración, por favor, léeme en voz alta la tercera línea que está ahí en la pantalla de su declaración, que el semáforo estaba verde. Entonces, sí hay forma de hacerlo, ¿no? Es la cosa, llegamos a lo mismo, la importancia de estar preparado para poder hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Porque nunca sabemos lo que van a testificar, pero lo he visto yo, he hecho una forma muy correcta, es simplemente poder demostrar lo que van a usar para evidenciar contradicción, demostrándolo en la pantalla para que todos lo vean, incluyendo el testigo. Gracias, Franklin. Un abrazo a la distancia. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta que quisiera hacerla verbalmente? Veo aquí comentarios como del abogado Juan Pablo Bautista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es estudiante de la maestría en esta generación. Él dice, en Latinoamérica todavía litigamos en salas de audiencia que ahora no cuentan con sistemas tecnológicos acordes a nuestra necesidad y se dificultan nuestras intervenciones. Es el comentario que hace. Norma Ortiz quiere levantar la voz. Permítanme un segundo. Norma Ortiz, listo. ¿Puede activar su micrófono? Sí, hola, gracias por la oportunidad. Tengo una inquietud. ¿Cómo cómo la pudiéramos hacer para saber estadísticamente cuántos juicios se finalizaron o consumaron, juicios con jurado aquí en Estados Unidos? O sea, ¿cómo pudiéramos adquirir como una estadística directamente, ya sea mandando tal vez una solicitud al departamento o sala
¿cuál sería una estrategia para llevar a cabo como un orden del data, de información, y así yo poder corroborar o checar porque lo necesito para un argumento? ¿Cuál sería una buena estrategia? ¿Alguien? Norma, licenciada, es un tema muy complicado. Le digo, ¿por qué? Porque hay varios sistemas de juzgados en Estados Unidos. Está el sistema estatal y el sistema federal. Y cada estado, pues, obviamente, tienen sus juzgados, ¿no? Es pedir esos datos de cada jurisdicción. Por ejemplo, aquí en San Diego, le puedo decir que yo sé, porque acabo de estar en una junta donde hay más de 1,000 juicios. Estamos esperando más de 1,000 juicios que se detuvieron por COVID, ¿verdad? Son datos que yo sé porque soy juez aquí. Pero cada condado tiene su sistema de juzgados y es pedir esos datos de cada condado de todo el estado. Y es algo muy complicado. No hay un lugar donde se sabe toda esa información. Tenemos que ir a cada jurisdicción para pedir esa información. Y luego aparte tenemos el sistema federal, ¿no? El sistema federal donde es su sistema propio que está dividido por área también. Entonces, para decirle la verdad, es una pregunta muy difícil que contestarle porque es buscar en cada jurisdicción que le den esos datos. Y son muchas jurisdicciones. Muchas gracias. Saludos también a Alejandra, que Alejandra Yaud está mandando saludos especial al profesor Agustín Peña, que fue de las mejores clases de evidencia de la maestría. Así que bueno, muchas gracias, Alejandra. Y le voy a abrir el micrófono a Federico Pinto Kramer, que tiene una pregunta. Le he enviado la solicitud para abrir micrófono. Federico. ¿Se puede? Ahí está. Lo escuchamos. Sí, buenas noches, muchas gracias. Yo solamente me voy a referir a esta nueva época de la pandemia, que nos provoca la pandemia. Yo en mi país, yo tengo 50 años de tribunales en mi país, Argentina. He sido juez penal económico y me jubilé como juez federal. He visto en mi época, desde que tengo 17 años, la aplicación de cuatro códigos de procedimiento penal. Y en este momento estamos yendo a un código adversarial y acusatorio nuevo en el sistema federal. Pero desde el año pasado a este año, y otra cosa más, siempre he tratado de no oponerme a las reformas que hicieran que el sistema fuera mejor. Sin embargo, por no quedar marcado como alguien que soy una persona vieja, que no estoy en contra, que es lo que dijo recién, creo que Pedro, ¿no? Parecido a eso. Sin embargo, desde el año pasado, desde el 10 de marzo que se declaró la pandemia en este país, las cosas de repente y apresuradamente cambiaron totalmente. Es decir, lo que podría haberse cambiado en forma normal, se sucedió rápidamente. Por ejemplo, vemos juicios orales virtuales, como dice el doctor Varela, o como dice Peña, y para alguien que viene de un sistema inquisitorio, pasando por toda esa teoría hasta llegar a esto, se opone terminantemente a algunas de las formas en que se quiere hacer el juicio, incluso hasta juicios por jurados hay, hasta juicios por jurados hay virtualmente. Y en esta fase, yo creo que en definitiva, cuando termine esta suerte que tenemos de tropezón que nos hemos dado todos, algunas cosas de estas que se están aplicando van a quedar para siempre. Se van a seguir usando para siempre. Pero hay cosas fundamentales que no se pueden usar. Por ejemplo,
Las declaraciones indagatorias de los acusados. No pueden hacerse vía Zoom con el juez en su casa, porque está en su casa, no está ni siquiera en el despacho, y el detenido o el imputado en la cárcel, en una habitación, y atrás del hombre, y uno ve atrás del imputado a uno de los guardiacárceles que lo está cuidando. ¿Qué libertad tiene ese hombre para poder hablar con el juez o poder hablar con su defensor, que está, como dijo Pedro, está cómodamente sentado en su casa con 2 computadoras y atendiendo 5 juzgados al mismo tiempo? Después, por ejemplo, los testigos, como dijeron recién. Los testigos hay que estar bien, a los testigos hay que verlos. No es lo mismo ver a un testigo en Zoom que mirarlo sentado en un tribunal. El doctor Varela no me va a dejar mentir lo que yo voy a decir esto. El tribunal es algo sagrado. El tribunal tiene el voto que tiene por la forma que es este tribunal. La representación que tiene el juez de la justicia intimida al imputado. La presencia del juez no se puede valorar por un sistema de Zoom. Uno tiene la necesidad de, como juez, verle a los ojos a su imputado, y el imputado tiene derecho a verle los ojos del juez. Tiene derecho a saber qué cara tiene el juez que lo va a juzgar. Y es difícil porque no es lo mismo presencialmente que verlo a través de la pantalla de Zoom. Entonces, creo que de todo esto que estamos hablando, bienvenido a la parte buena que va a quedar. Como dice el doctor Bernal y como dijo el doctor Varela. Hay muchas cosas que no son necesarias, quizá que ir como se llama, a hacerlas presenciales. O se pueden hacer presenciales como las audiencias de abreviados, como las audiencias de fragancia. Quizás se pueda hacer eso, pero hay los juicios orales. Y los juicios orales no se pueden hacer ni siquiera como se está haciendo en alguna provincia de mi país, en forma de jurados y como se llama, a través de una aclamación. ¿No? Porque los jurados no están sentados en el tribunal. Y el tribunal, quierase o no, impone su presencia y el tribunal tiene su estética porque es el tribunal. Y el juez es el juez. Y el juez Varela se pone su toga. Y cuando se saca la toga, puede ser Carlos Varela. Pero cuando tiene la toga, es el juez Varela y es el que está juzgando al que tiene enfrente. Yo estoy hablando en la rama penal, no en la parte civil, ni en la parte comercial, ni en la parte laboral, que puede llegar a ser más fácil. Eso quería decirles. Les agradezco mucho, discúlpenme. Al contrario, muchísimas gracias. Qué pena, por cuestión de tiempo tenemos que terminar este evento, pero yo creo que, bueno, usted ha resumido perfectamente bien lo que aquí hemos expuesto. Ha sido un placer saludarles. Agradecemos infinitamente el tiempo de cada uno de nuestros expositores. No me voy sin antes recordarles nuestra página de maestría para quienes estén interesados en tener a estas personalidades brillantes que nos acompañaron el día de hoy como docentes. La página de maestría es maestría.cwsl.edu. Muchísimas gracias a los profesores por su tiempo y le regreso el micrófono para unas últimas palabras a la abogada Rachel Carey. Gracias, Ruby. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer compartir tiempo y escuchar sus pensamientos sobre cómo estamos ajustando en este mundo virtual. Espero ver a todos ustedes en algún día de manera presencial en San Diego. Sería genial. Y gracias otra vez a nuestro panel de Carlos, Agustín y Pedro. Excelente. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bueno, saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.